laborales también en el sector público de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Nicolás Monkever. Por 5 minutos, diputado. Muchas gracias, presidente. Se ha debatido mucho sobre esta reforma laboral. Es evidente que nosotros habríamos querido una reforma laboral distinta. Creo que este país necesitaba a gritos modernizar el mercado del trabajo y terminar con esta desigualdad que es tremendamente injusta. Fíjese usted que el 10% más rico de los chilenos logra que el 54% de ellos tenga trabajo. Sin embargo, del 10% más pobre de los chilenos, apenas el 5% tiene trabajo. Esa desigualdad. ¿Qué injusticia puede ser más grande que aquella? Y esta reforma laboral nada hace para revertirla. Yo creo, presidente, que aquí perdimos una oportunidad de defender los derechos de los trabajadores, de generar más oportunidades laborales, y nos quedamos un poco en el pasado. ¿Tiene cosas buenas esta reforma laboral? Por supuesto que tiene cosas buenas. Quiero destacar a todo esto las últimas modificaciones que se hicieron en el Senado, por ejemplo, que permiten que una empresa mandante finalmente no se haga responsable de los efectos de la huelga de la empresa subcontratista. Eso es positivo, pero atención, y lo destaco porque quiero hacer esta advertencia, quiero ser clarísimo, que si esta norma finalmente impulsa a llegar a ser una masiva cantidad de subcontratación al interior de la empresa, donde se subcontrata todo, vamos a estar en este mismo Congreso debatiendo normas aún peores. Lo digo porque a veces se hace la norma con la mejor de las intenciones, creo que esta es una buena norma, pero si vemos aquí empresas inescrupulosas que abusan de la norma y vemos que finalmente antes de 12 meses tenemos todo subcontratado, este mismo Congreso tendrá que hacerse cargo, y lo advierto, porque así como he criticado duramente ciertas normas de esta reforma laboral, a mi juicio mal enfocadas por el gobierno, también hay que advertir hacia futuro que un mal uso de las pocas normas buenas que tiene esta reforma laboral pueden aún producir efectos peores. Señor presidente, no me parece justo, por ejemplo, lo que se aprobó ayer en la comisión mixta, que un trabajador sea obligado a entregar sus remuneraciones, obligado, porque no se requiere su autorización, públicamente, y que ni siquiera se imponga respecto del dirigente sindical la obligación de usar con reserva su remuneración o sus beneficios. Eso no puede ser acorde a los derechos mínimos que la Constitución le reconoce al trabajador. Si el trabajador autoriza la entrega de sus remuneraciones, perfecto, pero aquí ni siquiera se establece que esa autorización deba existir. En segundo lugar, me parece a mí, presidente, que, y ya se ha dicho, políticamente el gobierno le va a tener una explicación de por vida a las pequeñas y medianas empresas. Asumió un compromiso, lo firmó, hizo una conferencia de prensa y a la hora de la aprobación de los proyectos desconoció todo. Y en concreto, este proyecto va a salir despachado con una negociación interempresa obligatoria para las medianas empresas, obligatoria, pese a que en el acuerdo establecía que tenían que ser voluntarias. Y también respecto a las pequeñas empresas, inventaron la figura más creativa que había visto en los últimos 10 años en este Congreso. Primera vez que se crea por ley un sindicato. Porque ustedes saben, cuando no hay negociación interempresa, cuando la pequeña empresa dice que no, se crea de facto un sindicato con trabajadores que perfectamente están afiliados al sindicato interempresa. Pero lo crea con una simpleza que sorprende, que va a traer 1000 problemas legales. Ese sindicato nuevo que se crea tiene fuero. ¿Desde cuándo? ¿Quiénes son sus representantes? ¿Hasta cuándo dura? Si esos trabajadores están en este nuevo sindicato de facto, ¿quedan automáticamente desafiliados del sindicato interempresa? Francamente, no se puede legislar con este grado de improvisación, y aunque el subsecretario no está de acuerdo con lo que digo, yo lo emplazo a que antes de 6 meses veamos cómo todo esto se va a judicializar y cómo vamos a tener que nosotros sencillamente, por legislar mal e improvisadamente, le pasamos esto a los tribunales de justicia en perjuicio de unos solos, de las pequeñas y medianas empresas que van a tener que pagar abogados, que van a tener que asumir más costos por legislar mal. Por eso votamos en contra. Y finalmente, presidente, insistir en 2 puntos. Me parece a mí que es abiertamente injusto que un trabajador que realiza la misma función en la empresa, que es igualmente eficiente en la empresa,
no pueda recibir los mismos beneficios que aquel por el solo hecho de que no está afiliado en el sindicato. No me parece que sea correcto. Yo quiero que en Chile haya más sindicatos y quiero que hayan mejores sindicatos, pero siento que eso no lo puedo hacer a la fuerza. No puedo condicionar a un trabajador a obtener un beneficio al hecho de que milite en un sindicato. Eso, a mi juicio, es un error. Y yo creo que el gobierno sabe que es contrario a la Constitución. Nunca lo van a decir. Pero nosotros tenemos la obligación de velar por el derecho de todos los trabajadores, de los afiliados, de los que se quieren afiliar, pero también aquellos que no están afiliados y no se quieren afiliar, porque también tienen derecho a tener condiciones de protección que la propia Constitución a ellos les reconoce. Y aquí, en este proyecto, se desconoce. Señor presidente, quiero señalar que este tema no está cerrado. Creo que la verdadera reforma laboral que Chile necesita está pendiente y que es una reforma laboral que le proteja el empleo, especialmente a los trabajadores hoy día que no lo encuentran o que lo encuentran en condiciones que no son las más dignas. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Monque. En el tiempo del Partido Socialista tiene la palabra el diputado Marcelo Chili. Bien, ofrezco la palabra. Diputada señora